Hola a todos, espero que estén teniendo un día maravilloso. Hoy nos sumergiremos en el conmovedor viaje de Huyen, la pequeña Maya, y el tío de mientras luchan por reconstruir sus vidas tras una devastadora tormenta. Desde reparar tejados destruidos hasta vender peras y verduras en el mercado. Cada paso que dan está lleno de amor, resiliencia y la esperanza de un futuro mejor. Es una historia sobre familia, sacrificio y determinación contra todo pronóstico. Si te gusta este tipo de narrativa, no olvides presionar el botón de suscribirte para no perderte los próximos videos. El cielo aún estaba pesado, pintado de tonos grises después de que la tormenta había pasado. Los campos alrededor de Huyen se extendían infinitamente, pero lo que antes era verde y lleno de promesas, ahora yacía aplastado, roto por el viento y la lluvia. Caminaba lentamente por el sendero embarrado, sus pasos cargados por la vista. Cada mirada a los arrozales arruinados hundía su corazón más en la tristeza. Junto a ella, la pequeña Maya se aferraba con fuerza a la camiseta de su madre. Su voz infantil resonaba, alegre e inocente, a pesar de la destrucción a su alrededor. «Mamá, ¿está cansado el tío D?», preguntó, mirando al hombre alto que caminaba a su lado. El tío D, con su piel oscurecida por el sol y su figura curtida, le dedicó a Maya una suave sonrisa. «No estoy cansado, Maya», dijo, su voz gentil, firme como la tierra bajo sus pies. El carro traqueteaba por el camino accidentado, con las ruedas hundiéndose en el barro mientras se dirigían a la tienda que vendía láminas de metal. Huyen sostenía el mango de madera con las palmas húmedas, no solo por la humedad, sino por el peso en su pecho. La tormenta había arrancado más que los cultivos. Había destrozado el tejado de la casa del tío D, el lugar donde ella y Maya se estaban quedando. Su voz era baja, llena de una urgencia silenciosa. «El tejado se fue. Debemos arreglarlo antes de que llegue más lluvia». En su interior, Huyen pensó en su pueblo natal. Era como un guerrero herido, golpeado, lleno de cicatrices, pero siempre intentando levantarse de nuevo. La voz de Maya interrumpió sus pensamientos otra vez. «¿Mamá? ¿Aún no he ido a la escuela?» Sus grandes ojos, tan claros y llenos de confianza, buscaron el rostro de su madre. Huyen forzó una sonrisa, tragándose su preocupación. «¿Solo unos días más, querida?», susurró. En la tienda, Huyen seleccionó cuidadosamente 6 láminas de metal. Sus manos temblaban ligeramente mientras entregaba 330,000 BUND. Cada dong importaba ahora. Cada moneda cargaba el peso de su supervivencia. El tío D inspeccionó las láminas, golpeándolas suavemente. «Cuidado», dijo en voz baja. «Son frágiles». El carro crujió de nuevo mientras iniciaban el regreso. Sobre ellos, el sol logró atravesar las nubes que se disipaban, enviando débiles rayos de luz. No era mucho, pero fue suficiente para recordarle a Huyen que la esperanza aún existía. Miró a Maya, cuya pequeña mano aferraba su camiseta, y en ese momento, su tristeza se transformó en algo más fuerte. Tenía que reconstruir, por Maya, por su hogar, por la vida que aún les esperaba. El viento soplaba a través de los campos abiertos, fresco y cortante, rozando su piel como un susurro. Habría más desafíos. Sin embargo, los pasos de Huyen permanecían firmes. El crujido del carro resonaba con el peso en su pecho. Pero el amor que sentía por su hija era inquebrantable, un ancla que la mantenía avanzando. No mucho después, las nubes oscuras comenzaron a reunirse de nuevo, insinuando más lluvia. Huyen estaba en el patio,
con los ojos fijos en el tejado donde el tío D se balanceaba cuidadosamente. Sus manos trabajaban con firmeza, martillando la primera de las láminas de metal. «Cuidado, tío D, no te caigas», gritó Maya, su voz resonando sobre el viento. Huyen sonrió débilmente ante la preocupación de su hija, aunque su propio corazón estaba apretado por la inquietud. Cada vez que un clavo se hundía, sellando una lámina en su lugar, era una pequeña victoria. Sin embargo, dentro de ella, su propia tormenta seguía agitándose. «Maya, juega en el patio. No te quedes aquí, es peligroso», dijo suavemente, guiando a su hija lejos. El sudor corría por la frente del tío D, pero él soltó una risita ligera. «No te preocupes, soy cuidadoso», gritó desde arriba. Huyen le pasó otra lámina. Sus manos temblaban, no solo por el peso, sino por el miedo que la carcomía. Las hojas de palma que habían cortado antes para su propio tejado. ¿Y si la lluvia las arruinaba? ¿Y si su propia casa nunca podía arreglarse? Su voz se deslizó, casi demasiado baja para ser escuchada. «Si las hojas se arruinan, nuestra casa no se arreglará». El tío D la miró desde arriba, su mirada firme y tranquila. «Cuando pare la lluvia, seguiremos», la tranquilizó. Por fin, la última lámina fue clavada. La voz del tío D resonó con triunfo. «Listo, la lluvia ya no importará». Huyen soltó un largo suspiro, el alivio inundándola como la brisa fresca que siguió. Sin embargo, la preocupación persistía en lo más profundo de ella. La tormenta había dejado cicatrices en sus vidas, pero la forma en que estaban juntos ahora era prueba de algo más fuerte. Maya corrió hacia ella, abrazando con fuerza la pierna de su madre. «¿No es genial el tío D?», dijo, su voz brillante de admiración. Huyen acarició el cabello de su hija, una calidez extendiéndose por su pecho, incluso cuando el viento frío pellizcaba su piel. Sabía que, sin importar cuán duros fueran los días por venir, resistirían. Así como su pueblo siempre se levantaba tras las tormentas, también lo haría su pequeña familia. El tejado sobre ellos estaba sólido ahora, un símbolo silencioso pero poderoso de su resiliencia. Sin embargo, mientras Huyen miraba hacia el horizonte, sus ojos se suavizaron. Sabía que más pruebas la esperaban allí, más allá de la línea de nubes que se desvanecían. Esa noche, el aire estaba denso otra vez, cargado con la promesa de más lluvia. Huyen se sentó en el porche de la casa del tío D, mirando a la distancia. Su mirada descansaba en su propia casa pequeña, donde las hojas de palma, cortadas con tanto esfuerzo, podrían estar ya empapándose en la humedad. Su voz rompió el silencio, baja y tensa. «Si las hojas se arruinan, tendremos que empezar de nuevo». El tío D se limpió la frente con el dorso de la mano. Su respuesta fue tranquila, firme. «Cuando pare la lluvia, lo manejaremos». Huyen asintió, pero su pecho dolía. La tormenta ya había tomado demasiado. Y ahora, otra carga pesaba en su corazón: la escolarización de Maya. Necesitaba dinero para libros, ropa, para el futuro que le había prometido a su hija. Sus pensamientos se volvieron agudos, prácticos. «Estos últimos días solo hemos estado arreglando la casa, no hemos ido al mercado». Luego, como si una chispa se encendiera en su interior, sus ojos se iluminaron. «Mañana venderemos peras y verduras. Podemos ahorrar para los libros de Maya». El tío D asintió en silencioso acuerdo. Huyen miró a Maya, que seguía jugando felizmente en el patio, persiguiendo sombras en la luz que se desvanecía. Un destello de esperanza se agitó dentro de ella. «Maya tendrá ropa nueva, libros nuevos», juró en silencio.
su corazón hinchándose de determinación. Pero bajo esa promesa yacía una verdad pesada. La tormenta no solo había destruido los campos, había sacudido su fe, desgastado su fuerza. Aún así, ella se negaba a dejar que ganara. De pie, apretó los puños, su voz más firme ahora. «Tío D, preparémonos, la lluvia está cediendo». El viento traía consigo el aroma de la tierra húmeda, anclándola, recordándole sus raíces. Miró a Maya, sus ojos brillando con esperanza y miedo. Dentro de ella rugía una tormenta más silenciosa, no del clima, sino de las interminables preocupaciones de una madre por el futuro de su hija. El horizonte se extendía delante, incierto, pero llamando. Y con cada paso adelante, la voluntad de Huyen se endurecía. No solo estaba reconstruyendo un tejado, estaba reconstruyendo la vida misma, para Maya, para su familia, para la promesa del mañana. El camino hacia la casa de la abuela Nam estaba lleno de ramas caídas y hojas arrancadas por la tormenta. El aire olía a tierra húmeda, cargado con el recuerdo del viento y la lluvia. Huyen lideraba el camino, llevando una pequeña bolsa con la ropa y los libros escolares de Maya. A su lado, el tío D caminaba en silencio, cargando un saco más pesado. Su presencia constante, un consuelo silencioso. «Bisabuela, estoy aquí», gritó Maya de repente, sus pequeños pies apresurándose hacia adelante. Corrió directamente a los frágiles brazos de la abuela Nam. La sonrisa de la anciana se ensanchó, pero sus ojos traicionaban el cansancio. «La tormenta fue feroz», dijo la abuela Nam suavemente. «Me mojé y ahora mis oídos no paran de zumbar». Huyen se arrodilló a su lado de inmediato, la preocupación apretando fuerte en su pecho. «Probablemente sea por la lluvia, abuela. Te conseguiré medicina», la tranquilizó, aunque la preocupación marcaba profundas líneas en su rostro. Nam agitó una mano delgada, desechando la idea, pero la calidez de su sonrisa iluminó la pequeña casa de paja como un fuego suave. «Tener a Maya aquí me hace feliz», susurró, acercando a la niña. Huyen puso una mano en el hombro de su hija. «Traeré medicina y pasteles para ti y Maya, abuela. No te preocupes». Luego, mirando los brillantes ojos de Maya, añadió suavemente: «Quédate con la bisabuela, sé buena. Mamá ganará dinero para tu ropa escolar». Maya asintió obedientemente, aunque sus labios se curvaron en una tímida sonrisa. El brillo en sus ojos fue suficiente para impulsar a Huyen hacia adelante. Se puso de pie, su mirada encontrándose brevemente con la del tío D. En ese silencio, se selló un pacto, callado pero inquebrantable. Seguirían adelante, juntos. Afuera, el bosque esperaba. La tormenta también lo había golpeado, pero su silencio ahora era casi sagrado. Huyen se movía cuidadosamente entre los árboles, sus manos ásperas alcanzando las peras que el viento había soltado. Examinaba cada una, suspirando al encontrar moretones. La tormenta derribó todas las maduras. «Qué lástima», murmuró, su voz baja con arrepentimiento. Arriba, el tío D se balanceaba en una rama, buscando frutas aún intactas. «Escoge las que están justo maduras», gritó hacia abajo. «Se venderán bien». Juntos trabajaban, el sudor humedeciendo su ropa, los mosquitos zumbando sin descanso. Huyen también recogió manojos de helechos, sus pensamientos corriendo hacia adelante. «Si vendemos todo hoy, compraré ropa nueva para Maya», dijo, casi para sí misma. El tío D bajó, entregándole una botella de agua. «Tómalo con calma», dijo gentilmente. «El aire está más fresco ahora». Por un momento, descansaron bajo los árboles,
respirando el aroma húmedo y terroso del bosque. Incluso en la dificultad, había belleza aquí. Huyen sostenía las peras con cuidado, envolviendo cada una como una promesa. «Si vendemos bien», susurró, «también ahorraré para sus libros». El tío de dio un pequeño asentimiento. Hoy será un buen día. La tenue luz del sol filtrándose a través del dosel parecía hacer eco de sus palabras. A pesar de las picaduras, los rasguños y el dolor en su cuerpo, Huyen siguió adelante. Cada pera en su canasta, cada helecho doblado dentro, era combustible para el futuro de su hija. El peso de la fruta tiraba de sus hombros, pero para Huyen se sentía como algo más, el peso de sus sueños. Cada paso adelante era otro paso hacia cumplir su promesa. En su corazón, una llama ardía firme, inquebrantable, alimentada por el amor de una madre y la determinación de forjar un camino más brillante para Maya, sin importar cuán profundo fuera el destrozo dejado por la tormenta. A media mañana, el mercado junto al río ya estaba vivo con voces. Los vendedores anunciaban sus productos, los compradores regateaban ruidosamente y el sonido del agua corriendo se mezclaba con el alboroto. Huyen y el tío montaron un pequeño puesto en el borde, colocando peras y helechos cuidadosamente. «Peras y verduras frescas aquí», llamó Huyen, su voz resonando entre la multitud. «Peras fragantes, perfectas para jugo», añadió el tío con una sonrisa. Una anciana se detuvo, examinando la fruta. «¿Cuánto por las peras?», preguntó. Huyen levantó una, sonriendo suavemente. «Come primero las maduras, guarda las verdes para después», explicó. La mujer asintió, impresionada por el consejo, y realizó su compra. Uno por uno, más clientes llegaron, comprando peras y helechos, dejando caer monedas en la mano de Huyen. Con cada venta, una chispa de alegría se encendía en su pecho. A medida que la canasta se aligeraba, sus pensamientos se desviaban hacia Maya, imaginándola en ropa nueva, sosteniendo libros llenos de posibilidades. «Quedan algunas verduras, las saltearemos», le dijo al tío su voz ahora más ligera. De camino a casa, se detuvieron a comprar medicina para la abuela Nam y pequeños pasteles para ella y Maya. El corazón de Huyen se calentó al pensarlo. «Nam se sentirá mejor y Maya estará feliz», murmuró. El ruido del mercado zumbaba a su alrededor, pero dentro, Huyen sentía un ritmo tranquilo. Cada don ganado hoy no era solo dinero, era un ladrillo, un paso adelante, una pieza del cimiento para el futuro de Maya. Tras una feroz tormenta que deja su pueblo en ruinas, Huyen, su hija Maya y el tío enfrentan la ardua tarea de reconstruir sus vidas. Con el tejado arrancado y los cultivos destruidos, Huyen se aferra a la esperanza mientras se preocupa por la escolarización de Maya y su futuro. Juntos, luchan a través de campos embarrados, recogen peras y helechos en el bosque y los venden en el bullicioso mercado junto al río. Cada pequeña victoria, ya sea reparar un tejado, ganar unas monedas o ver la sonrisa de Maya, se convierte en un símbolo de resiliencia. En la humilde casa de la abuela Nam, el amor y las risas alejan las sombras persistentes de la tormenta. Pero incluso mientras la familia encuentra calidez y fuerza en unos a otros, Huyen sabe que mayores pruebas les esperan. ¿Será suficiente su determinación para llevar a Maya hacia un mañana más brillante? Su historia apenas comienza, y también lo hace el viaje hacia la esperanza.